Muy buenos días, queridos a todos. Qué rico saludarlos en esta mañana. Ha sido un gusto estar viendo el programa esta mañana, todo lo que ha sido preparado por un equipo tremendo que está detrás de esto y poder disfrutar, obviamente, de todo lo que se ha preparado. Para mí, de verdad que siempre un gusto poder ser un mensajero de Dios y espero serlo esta mañana, para lo cual, como primera cosa, y antes de entrar en materia, quiero invitarlos a tener una oración. Los invito a cerrar los ojos. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón la vida, la salud y porque podemos estar conectados esta mañana. Somos tus hijos, Señor, lo reconocemos así y esperamos tener un encuentro contigo en este día. Y no solo este día, sino ojalá todos los días, Señor. Ruego en lo más profundo de mi corazón por eso, porque cada una de las personas que están conectadas acá puedan disfrutar de estar en tu presencia en esta mañana. Te damos gracias por todo, Señor. Amén. Acaban de ver la promoción de esta nueva serie que se llama Existencia. Yo no sé qué les pasa a ustedes cuando escuchan la palabra existencia. Es un concepto a lo mejor un poco etéreo, pero que es interesante poder analizar. Es tan interesante que hemos decidido que vamos a hacer una serie, en este caso, de 6 capítulos, de los cuales vamos a ir analizando este concepto de existencia, obviamente relacionado con la existencia tuya y la mía, no es la existencia de otra cosa. Y la invitación es a que en este inicio de esta serie te puedas conectar, te sientas motivado y nos sigas hasta el final. Cuando termine la última temática de la serie, que en realidad hace un cierre de todo y que finalmente nos va a llevar a reflexionar tremendamente respecto de los elementos esenciales y los cuestionamientos básicos que existen para cada una de las personas, incluidos tú y yo. Esta serie me parece interesante porque también hace una especie de quiebre con la serie anterior. La serie anterior, que nos tenía todos muy motivados, era la serie de Moisés. Y probablemente muchos de ustedes habrán pensado, bueno, seguirá Josué. Y están esperando probablemente eso. Los invito a que sigan esperando porque se viene Josué. Quisimos hacer un quiebre para poder ir un poco matizando en los temas. Vamos a pasar de temas históricos, como lo fue la serie anterior, a temas un poco más existencialistas como esta serie, pero vamos a retomar el ámbito histórico más adelante y a esperar que sea con Josué, que tiene una historia tremendamente importante. Esta serie comienza con este tema, que se llama insurgencia. Yo no sé qué les genera la palabra insurgencia. Es una palabra tal vez un poco rebuscada, no sé cómo lo aprecian ustedes, pero yo por lo menos no quiero carrilearme con la definición y me fui al diccionario de la lengua española para investigar efectivamente qué es la insurgencia. Si a alguno de ustedes le llama la atención o sabe qué es esta palabra, lo invito a comentar en el chat. Yo estoy mirando el chat, así que estoy atento a sus opiniones. A lo mejor les provoca algo de, como, es rara palabra, es como un poco de temor o un poco de intriga. Yo les voy a leer la definición de qué significa la insurgencia. Dice,
manifestación violenta de rechazo a la autoridad del tipo de rebelión o alzamiento. En realidad, esta parte de la serie no vamos a hablar de temas ni políticos, ni temas de la realidad que cualquiera de ustedes puede, o yo mismo, estar enfrentando probablemente en el país o en cualquier parte del mundo. Nos estamos refiriendo probablemente a otro ejemplo o otra situación de insurgencia, que la vamos a ir descubriendo a través de lo que vamos a ir hablando hoy día de la mañana. Una manifestación violenta. Yo recuerdo una historia que me ocurrió, te la voy a contar, para que nos vayamos haciendo una idea de la insurgencia y cómo se vive las insurgencias, entre comillas. Corría por ahí por el año 96, debe haber sido en pleno invierno, y yo estaba internado en un internado en la ciudad de Chillán, iniciando mis estudios universitarios. Y era muy habitual encontrar en un ambiente muy propicio para el estudio y todo, pero empezó a haber muchos rumores en clase, durante los cultos, durante los espacios de comida, que eran críticas a lo que estaba, al servicio que se estaba recibiendo, sobre todo los internos de la universidad, respecto a la alimentación, respecto a los dormitorios, respecto de los horarios que había que respetar, respecto de las salidas que se podían hacer, los permisos. Y esto empezó a crecer. Yo en realidad no soy muy subversivo, aunque encontraba razón en algunas de las cosas que estaban pasando. Y un día me invitan a una conversación donde ya derechamente me di cuenta que había un grupo de alumnos y algunos profesores que estaban urdiendo de alguna manera algún tipo de acciones para poder corregir esto que estaba pasando. Yo escucho, obviamente, pero decidí no inmiscuirme mucho más. Pero sí quería estar atento a lo que pasaba, porque me llamaba un poco la atención. Entonces, veía lo que estaba pasando, y eran prácticamente grupos ocultos, estableciendo niveles de disconformidad y propagándolo en la demás comunidad que vivíamos ahí. Y era muy solapado, pero esto iba creciendo, y a mí me llamaba la atención cómo iba ganando adeptos esto, y que en la práctica quienes gobernaban o quienes estaban a cargo, los profesores, en realidad no sabían, y no sabían qué podía pasar. Hasta que un día, yo lo recuerdo muy bien, que voy entrando a clase, y aparece unas pinturas en varios de los edificios de la universidad, con serie de pancartas y dichos, pero siempre firmaba 4 letras, una M, una O, una R, una A. No sé, a lo mejor alguno de ustedes estuvo en el tiempo que yo estuve en Chillán y vio el impacto del Mora, se llamaban los Mora. Y cuando aparece eso, fue como, wow, esto ya salió de abajo y empezó a crecer. Y de alguna manera nos vimos motivados y llamados a conocer más, y de repente, como también teníamos en algún sentido algún nivel de adhesión y compartíamos lo que pasaba, como que teníamos intención también de entrar, y se provoca esto. Finalmente hubo un día en donde estábamos, yo recuerdo que eran cerca de las 11 de la noche, un frío terrible, y sentimos sirena, sentimos gritos, y efectivamente vienen y nos sacan a todos del interno. Como estuviéramos, nos dicen, dejen todas las puertas, todos los cajones abiertos, dejen las puertas de las piezas abiertas, que se viene un operativo. Y nos hicieron salir a todos, nos formamos y teníamos mucho miedo. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, lleno de carabineros, de policía, de PDI, estaba ambulancia, había bomberos, era un operativo gigante, a 12 kilómetros de la ciudad de Chillán. Ese día sentimos muchos los que estábamos en la fila, mucho temor. Yo veía a compañeras mías llorar,
pero desesperadamente. Otra buena parte les permitieron ir al templo y lloraban qué pasaba, pidiéndole a Dios que superáramos ese momento. Fue muy difícil. Yo que me creo un hombre rudo, duro, yo no sé si me quebré, pero sí igual tuve un poco de temor, porque esto que ocurrió solapadamente, finalmente se concretó. Y lo que ocurrió finalmente fue un aviso de bomba. Por eso que nos evacuaron a todos, y cuando corrió la voz que era una bomba, créanme que eso fue una locura. No es la producto de la insurgencia, o no es una insurgencia derechamente conforme a lo que ocurrió ahí o conforme a la definición. Pero sin embargo, yo me vi envuelto y tiendo a comprender de alguna manera qué es estar involucrado entre unas ciertas directrices, unos ciertos reglamentos y una cierta oposición, y en este caso fue bastante ruda y que varios la pudimos vivir. La insurgencia de la cual yo les quiero hablar es muchísimo más grande, tiene un ribete tremendamente impactante. Estoy hablando de una insurgencia universal. Y que ya voy a entrar a hablar un poco más en detalle de eso. Probablemente la temática de esta serie también nos va a llevar a reflexionar un poco sobre las preguntas básicas que ya había hecho reseña anteriormente. ¿Cuáles son las preguntas básicas de la humanidad? ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? En estos 80, 100 años, no sé, los que uno vaya a vivir. ¿Para qué estoy acá? ¿Y para dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo después de la muerte? O si es que hay un después. Todas esas preguntas son las preguntas básicas y esenciales que cada ser humano se dice debieran estar respondidas, mientras antes te trae mayor paz y felicidad. Eso hemos ido conociendo y hemos ido viviendo durante toda nuestra vida. Yo no sé si tú tienes respuesta a estas preguntas. A lo mejor tienes respuestas a media, o no estás tan seguro de la respuesta, o sí. No sé cuál es tu experiencia con esto. Yo esperaría de verdad que por la paz y la tranquilidad que esto da, que tú ya tengas la respuesta. Hoy día vamos a profundizar un poquitito sobre un poco de dónde venimos. Y obviamente yo los voy a llevar al plano religioso, al plano de Dios. Y yo quisiera, antes de entrar derechamente en el origen de todo, explicarles un poco acerca de lo que es el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Es difícil probablemente imaginarse o responder esa pregunta. No sé cuánto conoces a Dios. Uno puede opinar de Dios en la medida que lo conoce. Y si lo quieres conocer más, yo lo que te invito es a buscarlo en tu Biblia. Yo siempre tengo mi Biblia, aquí está mi Biblia, solamente que hoy día en la mañana voy a usar más mi tablet, que me es más fácil y andar más rápido. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del carácter de Dios? ¿Cómo es Dios? Yo de chiquitito recuerdo un versículo que me hacían aprender en la clase de cuna en mi iglesia, que decía, Dios es amor. Y se me quedó a fuego. Y después decía, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el hecho de que Dios sea amor también nos impacta a nosotros, porque si uno no ama, en realidad, ¿cómo uno va a experimentar el amor si no conoce a Dios? Que de Dios es de donde proviene ese amor, el amor verdadero. Ese es el carácter de Dios. Dios siempre ha querido que sus hijos, tú y yo, siempre ha sido el propósito desde siempre y para siempre, que tú seas feliz, porque Dios te ama. Dios no quiere que te ocurran cosas malas. Dios no quiere que te afecte todo lo que está pasando. Eso no formó nunca parte del plan de Dios.
el carácter de Dios es amor. Él siempre quería lo mejor para ti. Y Él sabe lo que es mejor para ti. Otra característica del carácter de Dios la podemos encontrar en Hebreos 13:8. Y yo se los voy a leer. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, aquí está acuñado el concepto de inmutabilidad. Dios siempre va a ser el mismo, antes del origen de esta tierra, durante esta tierra, y lo que venga para adelante, su carácter jamás va a variar, porque es inmutable, lo dice la Biblia. Nosotros voy esta mañana a tomar muchos versículos de la Biblia, porque todo lo que voy a decir está amparado en la Sagrada Escritura, porque no quiero moverme un ápice de eso. Nosotros creemos que la Biblia es nuestra regla, nuestro código para entender estos propósitos de los cuales yo les comentaba. Otra característica del carácter de Dios lo podemos encontrar en el Salmo 147, escrito por David. Dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Entonces aquí aparecen otros conceptos adicionales del carácter de Dios. Su justicia y su misericordia. Justicia y misericordia. Son conceptos que vamos a ir viendo en el transcurso de la mañana, que son tremendamente importantes. La justicia, hoy día todos reclamamos probablemente por justicia, y yo no sé qué es justo para ti y qué es justo para mí, cuál es la regla de justicia y quién la aplica. Muchas veces hoy día vemos las noticias, y hace poco hubo un caso muy bullado donde a nadie le pareció lo que había resuelto un tribunal. En cambio, la justicia de Dios es una justicia perfecta, que además, como ya dije, está basada en el amor, y que además es inmutable en el tiempo. Lo mismo con su misericordia. Dios tiene misericordia a cada uno de nosotros, sin duda. ¿Tú has cometido errores? ¿Tú has cometido pecados? ¿Los reconoces en tu vida? Dios es misericordioso también contigo y conmigo. Y siempre. Porque son características esenciales del carácter de Dios. Hay más características, pero yo con estas tres me quiero quedar porque son las que voy a aplicar durante el desarrollo del tema. Ok, vamos a ir un poco al origen, teniendo en mente estas características de inmutabilidad, de amor y de justicia y misericordia. ¿Cuándo empieza todo? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese es el verdadero principio que encontramos en la Biblia? ¿La Biblia en realidad ahí comenzó todo? Pareciera que sí, porque la Biblia comienza así y dice en el principio. Pero yo los quiero llevar a la siguiente reflexión. Busquemos Juan 1:1. Yo sé que muchos de ustedes se lo saben, hasta de memoria. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3, Juan 1:3, dice, y todas las cosas por él fueron hechas. Sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, antes de la creación hay un agente creador o unos agentes creadores. ¿No es cierto? Estoy leyendo la Biblia. El agente creador habla aquí de el verbo y Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Por lo tanto, vemos aquí a dos personas. De alguna manera es la deidad que nosotros conocemos asociada a esta deidad que es el verbo en este caso y Dios en acción como uno solo. Ahora, este verbo, ¿qué era este verbo? ¿De qué está hablando? Si uno va al versículo 14 del mismo libro, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era este verbo? Si uno analiza en el contexto de la Biblia, este verbo era Jesucristo mismo. Jesucristo mismo estaba al comienzo y participó de forma activa en la creación de este mundo. Es decir, antes de Génesis 1:1 ya había una preexistencia, la preexistencia de la deidad de Dios, de Jesucristo, y sabemos que del Espíritu Santo también. Estos son seres preexistentes, que la propia Biblia lo revela. Otro versículo donde vemos que hay una preexistencia, podemos encontrarlo en Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Este hagamos es en plural, no dice voy a hacer, sino hagamos. Aquí también aparece, por tanto, esta dualidad que estábamos viendo en Juan. Pero ¿saben quién más estaba? ¿Quién más era preexistente? Dice aquí, en Ezequiel 28, versículo 13, dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y se está refiriendo a Satanás, si uno va y lee el contexto de Ezequiel. Es decir, aquí hay una tercera persona que también es preexistente y que estuvo en el huerto y que venía de antes. Por lo tanto, antes del origen de este mundo, están estas deidades y Satanás. Son preexistentes. Entonces uno cuando analiza y vamos al origen de por qué somos y si somos creados, en realidad uno tiene que preguntar y lo que pasó antes del origen de que la Tierra fuera creada, lo que pasó antes, ¿tiene relación con mi vida? ¿Te afecta a ti también? Yo te quiero decir que sí, absolutamente. Te lo digo de la forma más directa que te lo puedo decir. Sí. ¿Y por qué? Porque la insurgencia de la cual estamos hablando empezó antes de la creación de este mundo. Empezó con presencia del personaje que yo ya estaba señalando. Y aquí me quiero detener en quién precisamente generó esta insurgencia, esta rebelión, que como decíamos en la definición, es con violencia. Y quiero hablarles de Lucifer, que después llegó a llamarse Satanás. Está descrito en la Biblia. ¿Cómo era Lucifer? Siempre tuvo estos cachos, estas colas, por los cuales alegoría, hay una alegoría de su carácter y su forma física. Yo los quiero invitar a Ezequiel 28, del 13 al 15. Y dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornonerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, puras piedras preciosas en el fondo. Los primores de tus tamboriles, flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Eras hermoso y perfecto en todos tus caminos. Este era Lucifer. Descrito en una visión o en una conversación directa de Dios con Ezequiel a propósito de una profecía. Este es Lucifer. Él era perfecto. Él era una creación, al igual que tú y yo, de Dios. Una criatura. Este Lucifer, con todo lo que vimos acá, en realidad llama la atención, porque estaba vestido de gran gloria y gran pompa, y vivía en el cielo, porque hablaba y lo puso en el santo monte de Dios, tenía relación directa con lo que ocurría allá en el cielo, donde estaba Jesucristo mismo,
y Dios y el Espíritu Santo. Y los ángeles, que formaban parte de las huestes celestiales. Este era Lucifer. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí los quiero invitar a ver lo que dice Ezequiel 28 del 15 y 17. Lo voy a leer rápidamente, porque les quiero quitar el menor tiempo. Dice Ezequiel 28, 15 y 17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Un germen de este ángel perfecto, de este ángel creado, de este ángel hermoso. Y empezó la maldad. Así lo dice. A causa de la multitud de tus contrataciones, yo buscaba un poco analizar a qué se refiere con esto. Y estas contrataciones se refieren precisamente a lo que nos pasó, y yo les contaba la historia en Chillán. Estas caudillos por debajo, estas conversaciones sutiles, esta proclamación de las injusticias que van generando precisamente este movimiento subterráneo. Y fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. El versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era hermoso. Y aparece el ego de él. Se enalteció, se creyó la muerte. Corrompiste tu sabiduría, era tremendamente sabio, pero fue utilizada esa sabiduría para propósitos de insubordinación y de ir en contra de los preceptos que estaban en el cielo, a causa de tu esplendor. Isaías 14, del 13 al 14, señala complementariamente a lo que decía Ezequiel, eso que me gusta la Biblia, que está muy relacionada entre unas y otras cosas, con distintos autores. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Miren, ya no bastaba con tener ese ego, ya no bastaba con urdir por debajo el propósito que él tenía, que era en el fondo ocupar el cargo de Dios. Él, con su orgullo, precisamente creía que podía tener esa prerrogativa divina. Tanto así que él quiso, como dice la propia Biblia, que va a levantar su trono en el mismo monte donde él, ya habíamos visto que él visitaba y estaba con Dios, donde estaba el trono de Dios. Él quería estar allá, quería ser Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, él quería efectivamente dominar absolutamente todo. Y el versículo 14 termina diciendo, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué fue lo que le pasó a este Lucifer, que se pasó a llamar Satanás? La verdad que no nos explicamos las razones y la Biblia no revela el misterio de qué efectivamente fue lo que propició el origen de estos sentimientos en Lucifer. Otros ángeles y quiso ser superior a ellos. Sí sabemos además que no solo le bastó a él pensar de esa manera, sino que él además hizo estos caudillos y propagó entre medio de los ángeles esta figura, donde finalmente era un reclamo contra también las leyes de Dios, por cuanto las propias leyes no les permitían a ellos hacer lo que quisieran. Las leyes de Dios exigen un respeto, exigen una acomodación, leyes basadas, como dijimos, en el carácter de Dios, que es el amor, y basadas en la justicia y la misericordia.
Sin embargo, el diablo no las veía así. Satanás no las veía, Lucifer no las veía así. Él veía que era una restricción a su libertad, propiciado por su ego. Por lo tanto, para él, las leyes del cielo estaban mal hechas. Y él quería precisamente establecerse para que, establecer en el reino, sentarse en ese trono, para poder establecer sus propias reglas, que eran las que él consideraba que eran las correctas. Y esto, fíjense que a los demás ángeles les hizo mucho sentido y los engañó. Quizás, ¿qué les prometía? Pero los ángeles que vivían ese mundo perfecto también fueron tentados por el diablo. Y muchos de ellos también formaron parte de su séquito, incluso en el cielo. Sin duda. El diablo, de alguna manera, decía que que Dios exigiera la sumisión y la obediencia de las huestes celestiales, seguramente Dios buscaba su propia gloria, porque uno tiende a extrapolar lo que uno piensa con los demás, y eso además lo replicaba a los demás. A lo mejor esto es una deducción solamente, probablemente no se sentía parte de lo que estaba ocurriendo y de las conversaciones privadas que a lo mejor tenía Dios con Jesucristo. No lo sé. Lo cierto es que finalmente hubo una guerra en el cielo. Así lo describe la Biblia. Hubo una guerra. Yo no me imagino una guerra así como de los Avengers o qué sé yo, o de... Tengo tantas películas en la mente, no me lo imagino así. Yo me imagino una guerra de ideas, guerra de conocimientos. Yo recuerdo el caso de Lunach, que era una serie de rumores por todos lados, y uno finalmente tenía que abanderarse. Esa guerra intelectual, esa guerra psicológica, esa guerra de las presiones, yo creo que esa fue la guerra que hubo. Hubo una guerra en el cielo, sin duda. En donde siempre una guerra hay ganadores o vencedores. Y finalmente, como ya lo leí, en Apocalipsis, no lo he leído, perdón, Apocalipsis 12:9. Es increíble cómo en distintas partes de la Biblia vamos teniendo contextos de este mismo relato. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Finalmente, ¿qué es lo que ocurre en esta insurgencia universal? Porque estamos hablando de algo que no está en nuestra mente ni calcular ni ver, y fue arrojado y es echado del cielo. Dios podría haber destruido a Satanás y a los ángeles que se fueron con él. La Apocalipsis habla que no se fueron pocos ángeles con Satanás. La Biblia habla en Apocalipsis 12 que se fue la tercera parte de los ángeles. Para los más chiquititos, no sé si saben qué es la tercera parte. Si yo tengo 10 partes, saco 3. Es decir, es un poco menos de la mitad, pero es muchísimo, muchísimo pensando en los infinitos ángeles que pueden existir. Muchos ángeles se fueron con el diablo. ¿Dios los pudo haber destruido? Claramente. Dios es el creador de todo, es el creador de esos ángeles, creador de Lucifer. Tiene el poder para eso, siempre lo ha tenido. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiera inmediatamente cortado, eliminado, le hubiera dado muerte? Probablemente la obediencia que hubieran tenido los que quedaron en el cielo, y yo creo que es así, hubiera sido más de temor que de amor.
Claro, me pasa a mí a veces, incluso en mi casa, cuando castigo a un hijo, el otro no hace lo mismo porque le da miedo que yo también lo castigue. Esa es un poco la cultura de golpe, de cultura del shock. A veces funciona, sí, como humano, pero en el caso del cielo había mucho más en juego que nosotros mismos, en el ejemplo que estoy dando. Estaba en juego el, el imperio y el gobierno de Dios que estaba siendo cuestionado. Por lo tanto, era tremendamente importante que quienes quedaran en el cielo y, para ejemplo, de todas las razas y todos los mundos que existieran, siguiera predominando el amor como concepto esencial que refleja el carácter de Dios. Probablemente, si es que lo hubiera erradicado, hubiera quedado una sensación en el cielo de que a lo mejor tenía razón. Claro, porque no hubiera habido oportunidad de conocer en realidad si el diablo estaba equivocado o no. La única manera de hacer eso era permitiéndole que siguiera viviendo con sus ángeles para que el universo entero se diera cuenta del error. Dios es muy sabio. Y esta insurgencia finalmente en el cielo termina con los dos bandos que ustedes ya conocen. El bando de Dios, que está en las huestes celestiales con sus ángeles, y el bando del diablo, que está aquí, en la tierra. Lo dice la Biblia. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Está acá. La serie va a continuar y continúa precisamente con lo que pasa aquí en la tierra. Después. No quiero hacer spoiler de nada, pero está acá. Hay un versículo que refleja en realidad el efecto de lo que el diablo hace estando acá con nosotros y nos pone en contexto. Está en Efesios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en las alturas. Es decir, aquí en la tierra tenemos una guerra declarada. Y nuestra lucha, tu lucha y tu lucha de todos los días, es precisamente evitar que estas huestes celestiales, que son ni carne ni sangre, puedan posicionarte de ti y tú caigas en estos engaños. El diablo es tremendamente engañoso. Fue capaz de engañar a los ángeles. El diablo, fíjense ustedes, que además de engañar a los ángeles, nos trata de engañar a nosotros. ¿Cómo engañó a Eva? Ya lo vamos a ver, pero la engañó. Vamos a verlo en detalle. Trató de engañar incluso a Jesús mismo. Y yo creo que el diablo creía que tenía la posibilidad absoluta de que lo podía engañar a Jesús, aquel que lo creó, y lo encuentra en el desierto, débil, después de 40 días sin comer, probablemente con mucha sed. Yo he estado unos 3 días sin comer y no me imagino cómo será 40 días. Y en ese estado el diablo lo va a tentar, espera a que llegue a su límite Cristo y lo va a tentar y le dice que transforme las piedras en pan. Lo tienta con ofrecerle el reino y todo lo que hay en la tierra y él ya dejarlo tranquilo. Hasta el mismo Cristo lo fue a tentar. El diablo es tremendamente engañoso y está acá en la tierra.
Pero yo les digo esto no para que se asusten, porque la insurgencia, finalmente, lo que está ocurriendo antes del origen de la Tierra, nos está afectando hoy día. Por eso que yo decía al comienzo, esto que probablemente ocurrió antes de la creación de este mundo, sí te afecta a ti hoy día. ¿Y sabes qué? Te afecta para el futuro. Afecta a tu existencia, sin duda. Yo te llamo a reflexionar respecto a estas cosas, que son tremendamente profundas, que son cuestiones de vida o muerte. Fíjense que la ley del cielo, así como, como Dios, su carácter es inmutable, su ley también es inmutable. Y las leyes que ha dejado escritas en la Biblia también son inmutables. Y a veces el diablo nos engaña y tratamos de torcer un poco esas leyes o lo que está escrito. A veces con pequeñas cosas. Siempre cuando a Caín y Abel le dice, hazme un sacrificio, Abel hace un sacrificio conforme Dios le había dicho al comienzo y hace su de vegetales, su altar de vegetales, y caían un leve cambio y hace uno de animal. Y eso llevó a la muerte, finalmente, a Abel. Pequeños cambios. Por ejemplo, cuando aparece el auge de las congregaciones protestantes, en paralelo o poquitos años después, el diablo ¿qué hace? Pequeñas doctrinas tergiversadas y aparece el espiritismo. Después del espiritismo, 4 años después, aparece la teoría de la evolución. Pequeños cambios que van contrarrestando. Y en ese contexto estamos viendo nosotros hoy día. Tú también. Era tremendamente importante en el cielo poder restaurar el orden. Restaurar el orden, que significó no eliminar a Satanás, sino dar la oportunidad a toda la humanidad, a todo el universo, de que el diablo se había equivocado. Fíjate que si la ley fuera mutable, la ley de Dios, la ley de amor fuera mutable, probablemente no habría sido necesario el sacrificio de Cristo aquí en la cruz. Pero como la ley es inmutable y se basa sobre el amor, Cristo mismo tuvo que venir y ponerte en tu lugar por la muerte que tú eventualmente o que tú ibas a recibir. Porque la paga del pecado es la muerte. El diablo con lo que hizo, finalmente pretendió que todos aquellos que se alejan de Dios no tengan la oportunidad de redención y estén excluidos de la gracia de Dios. Eso es lo que él pretendía. Y seguramente se lo refregó siempre a Dios. Pero aparece este plan maravilloso, en el cual no importa el tremendo pecado que tú hayas cometido, a partir de esa insurgencia en el cielo y a partir de este plan de salvación, hoy día tú tienes la oportunidad de, gracias a su justicia y a la misericordia de Dios que te perdona cada día y a través de la muerte de Cristo que reemplaza tu muerte, tú tienes la oportunidad de presentarte limpio a Dios. Cada vez que tú lo hagas de rodillas o parado, pero humillándote y arrepintiéndote de lo que hiciste. Y eso puede ocurrir siempre. Yo lo que te invito es que, y voy terminando, te invito para que pienses en esta insurrección, que no te es ajena, que te afecta, pero que hoy día tienes una oportunidad de, a pesar de todo, tú puedes acercarte a Dios, ser perdonado, estar limpio, para poder volver al estado anterior de la insurrección. Eso se puede lograr, se va a lograr.
Eso está escrito, está profetizado. Eso va a ocurrir. Y me gustaría mucho que tú estés allí cuando esto se restaure. Que ninguno falte, que todos estemos. Es muy importante y es lo que yo quiero esta mañana y te deseo lo mejor para que puedas tomar tú una decisión pronto. Que Dios lo quiere, sí. El diablo ya está derrotado. Ya está aquí en la tierra, hace su acción, pero tú puedes estar perdonado. Hay un versículo que está en Filipenses 1:6 que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, Jesucristo mismo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo cuando Él vuelva. Él mismo te va a ayudar a poder superar tus problemas, a luchar contra tu carácter, te va a ayudar a no ser engañado por el diablo otra vez, te va a ayudar a que finalmente puedas disfrutar conjuntamente con Cristo esta restauración que en algún momento va a llegar. Esta serie vamos a ir pasando por distintos escenarios que yo no quiero que ninguno te lo pierdas, porque cada escenario de la existencia, desde el origen antes de la Tierra, desde la eternidad hacia atrás, hacia la eternidad que viene. No creo que te pierdas nada de esto. Te invito a todos los sábados a conectarte a partir de las 10:30 a experimentar esto. Voy a orar por ti esta mañana. Incline tu rostro, por favor. Amado Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por estos mensajes que tú nos traes, leídos directamente de la Biblia, Señor, que es un mensaje que tú has preparado esta mañana para nosotros, en donde a pesar de haber existido esta insurgencia terrible que cambió todos los planes de Dios, que sacó el imperio de Dios de la paz, de la tranquilidad, de la felicidad, de la alegría, a la calamidad, a la tristeza probablemente. Y a nosotros dejarnos expuestos, a causa de la obra del demonio, Señor, a ser tentados cada día. Pero estamos tranquilos, serenos, porque confiamos en ti, confiamos en tus planes, confiamos que ese reino va a ser restaurado, sin duda, y queremos formar parte de él y volver a esa armonía y esa paz que solo tú nos vas a dar, pero que también nos puedes entregar hoy día acá, en la medida que te reconozcamos como Dios, nos humillemos ante ti. Tú vas a perfeccionar esa obra en nosotros. Gracias por cada una de las personas que nos visitó hoy día acá, que pudo escuchar, Señor, tu palabra. Permite que si tienen que tomar cualquiera de esas personas, o yo mismo, Señor, una decisión, ya, que lo hagamos. Dejo todo esto, Señor, en tu nombre, en nombre de tu Hijo. Amén. Queridos, yo no sé cuántos de ustedes conocen un canto, un tema, un himno que se llama Sublime Gracia. Sublime Gracia lo vamos a cantar ahora, pero quiero que tengan en consideración cuando lo canten o cuando lo escuchen su letra. Este himno fue creado por un joven Newton que era traficante de esclavos. Y él en alguna medida, él sintió que estaba perdido por los pecados que él había cometido. Y dentro de un barco se dice que escribió este himno, Sublime Gracia, en donde parece que tenía todo perdido, pero gracias a la gracia y al amor de Dios, tiene la oportunidad de poder ser reivindicado y estar acepto a los pies de Dios. Los invito a escuchar este canto, a cantarlo. Todos lo conocen, se ha escrito, se dice que este himno el año pasado fue escuchado 10 millones de veces, de acuerdo a una estadística que estuve leyendo. Es un himno muy conocido. Los invito a cantarlo, pero sobre todo a disfrutar y a pensar en la letra y hacer la tuya. Que Dios te bendiga esta mañana, querido, y te guarde. Un abrazo a la distancia y un beso.